Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de dos temas que están en las primeras planas. En primer lugar, vamos a hablar de las secuelas del atentado terrorista en París, realizado por el Estado Islámico, el califato que también se conoce bajo el nombre de ISIS o Daesh. Vamos a hablar de un nuevo libro que acaba de salir sobre este grupo terrorista que está teniendo en vilo el mundo. Su autora es la escritora y periodista catalana Pilar Rahola y hace un llamado dramático a atacar las raíces de esta ola terrorista que amenaza con seguir creciendo. Según Rahola, la solución no es solo militar, sino terminar con la ideología del radicalismo islámico salafista, una versión violenta del islamismo que se está enseñando en mezquitas radicales de muchos países con dineros que vienen de países como Arabia Saudita y Qatar. Rahola, que viene de la izquierda española, hace una exhortación dramática a la izquierda mundial a romper su complacencia con lo que ella llama la ideología islamofascista. Y más tarde en el programa vamos a analizar cuán justas van a ser las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. Las encuestas de empresas como Data Analysis y Benebarómetro dicen que la oposición podría ganar por un margen abrumador del 30%. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que no permitirá observadores internacionales de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ni tampoco de la Unión Europea. Dice el presidente de Venezuela que solo va a permitir lo que él llama acompañantes electorales de la UNASUR. Según la oposición, estos acompañantes van a ser turistas electorales que van a avalar, refrendar lo que diga el gobierno. ¿Quién tiene razón? Más tarde en el programa lo vamos a analizar en detalle. Pero empecemos con la noticia que está sacudiendo al mundo: los recientes ataques terroristas a París y Beirut. Hace pocas horas hablamos con Pilar Rahola, la escritora catalana, cuando estaba de gira presentando su nuevo libro en Buenos Aires. El libro se titula Basta y es, como decíamos antes, un alegato contra el terrorismo de ISIS o Daesh. Veamos lo que nos dijo. Pilar Rahola, tú acabas de sacar un nuevo libro sobre la amenaza del extremismo, del fundamentalismo islámico, que salió justo en momentos del brutal ataque del Estado Islámico que dejó más de 130 muertos en París. El título de tu nuevo libro es Basta. Concretamente, ¿a qué cosas hay que decirle basta? Mira, este libro, que ciertamente se titula Basta, después de pensar en muchos títulos, al final, lo que yo tenía, tanto desde el punto de vista emocional como racional, era un enorme cansancio por la convicción de que todos aquellos que hace tantos años que estamos gritando el problema que tenemos encima y que solo puede empeorar, no conseguimos que se haga suficiente caso y que algunos grandes errores que se cometen no se subsanen. Desde los tiempos de Oriana Fallaci, pasando por todos los Glucksmann que hemos ido teniendo, aterrizando en el momento actual, somos bastantes ya los que vamos diciendo que esto es un fenómeno totalitario, que no puede hacer otra cosa que crecer, que va a matar mucho, que ya lleva mucho matando, ya lleva miles de muertos y que solo puede ir a peor. Y me salió, cuando escribí el libro, producto del cansancio, de la fatiga, pero también de la irritación. Es un basta proactivo, es un basta de reaccionemos, no es un basta de irse a dormir la siesta. Pues cuando salió finalmente este basta, la intención fue decir en el ágora pública a quien quiera escuchar que estamos equivocándonos con el fenómeno totalitario, que no estamos atacando la raíz, la serpiente, la hidra. Solo intentamos matar algunas de sus cabezas, pero las cabezas vuelven y vuelven a salir. Pero ¿cuál es la raíz de este problema? La raíz es el salafismo. La raíz es la ideología. Esto es como decir, matamos una legión o matamos una parte del ejército nazi, pero no matamos a Hitler, no acabamos con el nazismo. Acabamos con algunos de las fracciones represoras del estalinismo, pero no acabamos con el estalinismo. Toda ideología totalitaria ejerce una gran capacidad de seducción en momentos de crisis y en momentos de desconcierto,
y tiene una gran capacidad de penetración, especialmente esta, que si no la cortas de raíz, todo lo que va surgiendo se va reinventando, reiniciando como si fuera un auténtico ave fénix. En las épocas de Bush, el mundo pensó que acabando con Al-Qaeda acababa con el fenómeno totalitario de lo que yo llamo el islamofascismo. En homenaje a Glucksmann y a Bernard-Henri Lévy y a tantos franceses que utilizan el término, porque ciertamente es una forma de totalitarismo, una forma de fascismo, en este caso bebiendo de las fuentes del Islam, en otras bebiendo de las fuentes de los conceptos arios alemanes, etc., ¿no? Este fenómeno totalitario, cuando hubo el 11 de septiembre, acabando con Al-Qaeda, acabamos con el fenómeno. En absoluto se cortó de la cabeza de Al-Qaeda, salió la cabeza de el ISIS o el Daesh, como la llamamos normalmente algunos. Y de ahí también salió Al-Shabaab en Somalia, sale el fenómeno checheno, sale el famoso en los bosques de Filipinas, tenemos el Boko Haram en Nigeria, etcétera, etcétera. O tenemos ahora, por ejemplo, todas las fracciones de la vieja Al-Qaeda transmutadas en Daesh en todo el Sahel africano. Por tanto, ¿cuál es el problema? Tú me preguntabas, ¿cuál es la serpiente que luego saca los huevos o la hidra que después tiene tantas cabezas? La ideología salafista, que quiere tres cosas: destruir la democracia, es decir, las libertades, por tanto, las conquistas de 2000 años de historia de la civilización moderna, porque quiere utilizar la tecnología del siglo XXI para retrotraernos al siglo VII, al siglo VIII. El segundo concepto es que nos ha declarado la guerra. Lo puede hacer o por la vía ideológica, enviando todo tipo de emisarios del discurso salafista, intentando secuestrar a las comunidades musulmanas hacia una ideología totalitaria, o a través claramente del yihadismo, que es la opción violenta, ¿no? Y esa guerra declarada a las libertades ha convertido al mundo en una trinchera. Si me permites la expresión, que es un poco dura, ¿cuál es la trinchera de esta guerra? La trinchera de esta guerra no está definida, no está en Siria, no está en Irak, está en un mercado en Nigeria, está en un concierto en París, está en un metro, está en un avión, está en un autobús. Esa es la trinchera de esta guerra, ¿no? De manera que o atacamos con toda claridad lo que sería el fenómeno ideológico potenciado con millones de dólares en todo el mundo, o vamos a estar permanentemente luchando contra esta locura yihadista. Me llamó la atención en tu libro lo que tú escribes sobre la indiferencia de muchos países, de casi todos los países, sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los cristianos, de muchos otros sectores sociales en los países regidos por el fundamentalismo islámico. Tú hablas del buenismo de nuestras sociedades. ¿A qué te refieres con eso del buenismo? La reacción que se está produciendo, el relato global que se produce en el mundo occidental respecto al fenómeno totalitario que nos amenaza, de momento aún es una reacción buenista. Buenista es un concepto que utilizamos algunos ahora, pero podríamos hablar del apaciguamiento de Chamberlain y entenderíamos bien el concepto hablando en el contexto de los años 30 en Europa. La idea de que con el totalitarismo, si nos portamos bien y lo entendemos y vamos suavecito, no nos va a matar. Ese es un concepto que la historia demuestra que no es cierto. El buenismo respecto a los fenómenos totalitarios solo puede traer más muerte, se convierte en cómplice. Y en este caso está especialmente elaborado y promocionado por la izquierda internacional, la izquierda europea, la izquierda occidental, que tiene una mirada durísima respecto a Estados Unidos o respecto a Israel, y sin embargo la tiene enormemente complaciente, banalizadora, buenista respecto a las grandes dictaduras islámicas, que son claramente fascistas en su composición. Y ejemplos claros, quizá poco conocidos, algunos conocidos, pero que no nos fijamos. Hemos convertido en normal que haya un montón de países miembros de la Asamblea General de la ONU que tengan a sus mujeres esclavas. El mundo se levantó contra la Sudáfrica racista. El mundo se levantó con dictaduras como la de Pinochet, dictaduras represivas que mataban gente, que reprimían, y eso parecía que era una vulneración de los derechos humanos.
¿Por qué el estómago del mundo tolera como normal que una mujer por enseñar el tobillo la puedan condenar a muerte? ¿Por qué es normal que hoy, en estos momentos en Arabia Saudita, un chico por haberse manifestado en Riad críticamente con el régimen se haya ratificado su doble pena de muerte, está condenado a ser degollado y crucificado? Y ese mismo país que hoy tiene a un joven activista condenado doblemente a muerte, junto a muchísimos más condenados a muerte por sus posiciones políticas, o que tiene a un bloguero condenado a 1000 latigazos por haber hecho una opinión crítica en su blog, ese mismo país, miembro de la Asamblea General de la ONU, el julio pasado fue convertido en presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso es el buenismo. ¿Cómo podemos mirar hacia dictaduras atroces que persiguen a los cristianos? Te pueden condenar a muerte por llevar una cruz. Si eres cristiano no puedes comprar terrenos, propiedades, no puedes celebrar tus fiestas, no puedes llevar una Biblia, no puedes enseñar ningún símbolo. Si naciste musulmán y quieres convertirte al cristianismo, tu pena es la muerte, porque está prohibido bajo pena de muerte. Si eres una mujer y quieres amar a alguien que no te han designado, te pueden condenar a muerte en el siglo XXI, en países amigos y aliados nuestros. Eso es fascismo. Esos son Pinochets islámicos. Eso es la maldad estructurada en códigos penales y en códigos civiles. Y esto no nos importa. Proyectamos una mirada. ¿Tuviste alguna vez la izquierda mexicana, española, francesa, norteamericana, argentina, manifestándose contra el fascismo islámico, de corte islámico? ¿Cómo es tan complicado? ¿Cómo estamos todo el día hablando de causas que nos parecen simpáticas, como es el tema palestino, o darle en el cogote a los yanquis porque eso siempre queda bien? Y nunca nos preocupó la brutal, totalitaria represión contra mujeres, contra, por supuesto, colectivos, contra los homosexuales, contra los cristianos, ya no te digo los judíos porque esos ni entran. ¿Por qué consideramos eso normal? Y sobre todo, ¿por qué consideramos que si es normal promocionar la ideología salafista que quiere destruir las libertades y retrotraernos al siglo VII, al final no va a haber tipos que nos van a venir a matar si estamos educándolos en el odio a las libertades? De todo eso habla cuando hablo del buenismo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Pilar Rahola y después Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Pilar Rahola, la escritora catalana que acaba de escribir un libro titulado Basta, sobre el terrorismo de este grupo que se da a conocer como el Estado Islámico o ISIS o Daesh. Como decíamos en el bloque anterior, este libro es un apasionado alegato contra lo que Rahola denomina el islamofascismo de ISIS y contra la indiferencia de muchos en Occidente con lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, Qatar y otros países de la zona de donde sale una buena parte del apoyo al islamismo radical en todo el mundo. Sigamos con la entrevista. El ministro de Desarrollo alemán Gerd Müller y muchos otros dicen que Qatar es parte del problema. Pregunta, ¿Arabia Saudita y Qatar son parte del problema o parte de la solución? Sin ninguna duda, Arabia Saudita, Qatar y la mayoría algunos de los grandes emires y sheiks de toda la zona del petrodólar, algunos de los grandes bancos vinculados, digamos, a lo que se llama el Banco Islámico, algunas de las grandes fortunas del petróleo son directamente cómplices de lo que finalmente acaba matándonos. Incluso cuando son aliados nuestros en lo que serían las actividades militares contra el Daesh. Primero, porque la mayoría de dictaduras de la zona, cuando empezó el Estado Islámico, no les fue mal. Querían acabar con los Assad, que son chiitas, que son alawitas, que son, por tanto, amigos de Irán y geopolíticamente es un enemigo a batir.
No les parecía mal la ideología del Daesh porque es salafismo, es por tanto la idea de crear una umma, un califato regido por la Sharia, regido por la ley islámica. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre los códigos penales de Arabia Saudita y los del Daesh? Ninguno, ninguno, excepto que Arabia Saudita hace negocios con Occidente y el Daesh nos va matando, pero ideológicamente son lo mismo. Y especialmente Qatar, que es un país débil y que tiene una estructura demográfica pequeña y que ha sido desde siempre los grandes ideólogos de Hamas. El gran ideólogo salafista Yusuf al-Qadrawi vive allí exiliado y inspira el propio Emirato, y está clarísimo que grandes fortunas de Qatar financian directamente, en este caso, el Daesh. Por tanto, financian directamente lo que está ocurriendo en Irak y en Siria. No hay ninguna duda de que no ha habido una ruptura rotunda de esos países con el Estado Islámico. Pero es que además, incluso si no hubiera vinculación, están financiando y promocionando imanes integristas, imanes claramente de concepción totalitaria por todo el mundo, contaminando el cerebro de muchísima gente. Es cierto que el Daesh tiene capacidad, los grandes intelectuales, ideólogos de este fenómeno están apelando a la yihad individual. Un chico con un ordenador en Ciudad de México o en Panamá o en Washington o en París se puede convertir en un arma mortífera porque está conectado directamente desde su ordenador con esta locura. Pero alguien está promocionando la locura y eso sí que es dinero que viene del petrodólar. ¿Cómo se acaba con todo esto? ¿Tú no estás proponiendo terminar con nuestras libertades, terminar siendo tan sanguinarios como las dictaduras y el terrorismo con los que queremos acabar? ¿O sí? Para nada. Fíjate que yo siempre comento, y en mi libro lo digo, que el fenómeno que nos está amenazando es muy inteligente y nos conoce muy bien. Fíjate el atentado de París. ¿Dónde atentan? Un campo de fútbol. Es viernes por la noche. Un campo de fútbol, papás con niños. Un restaurante, jóvenes, parejas yendo a cenar por la noche. Y un concierto que es la juventud. Es decir, atacan el ocio, que es el corazón de la libertad. ¿Qué consiguen? El ejército en la calle, el miedo entre la gente, los padres seguramente diciéndole a los jóvenes, hoy no sales, la paralización de la vida moderna. Saben dónde atacar. Por tanto, esto tenemos que creernos de verdad, Andrés, que esto es una cruzada contra la democracia. Es muy complicado para las sociedades libres mantener las cotas altas de democracia, de libertades y mantener al mismo tiempo la necesidad de seguridad. Y ese reto va a ser el gran reto en los próximos tiempos. Lo que yo digo y lo que lanzo desde mi libro y tantos otros que lo decimos es, por supuesto al Daesh hay que vencerlo militarmente. ¿Cómo que no? Claro que sí. De manera estratégica e inteligente. Pero si no le decimos a Qatar que deje de financiar esta locura, no vamos a conseguir nada. El Daesh es la organización hoy por hoy terrorista más rica del mundo. Tiene el 60% de los campos petrolíferos de Siria. Para ponerte un ejemplo, tiene incluso refinerías de gas. Moviliza cualquier cantidad de miles de millones. Si a ello añadimos que Arabia Saudita dedica millones de dólares a decirle a los musulmanes que tienen que vivir con una concepción feudal del Islam, tenemos algo que se alimenta y se retroalimenta mutuamente. O el mundo libre no empieza a decirle a las dictaduras del petrodólar que basta ya de financiar una idea retrógrada y fascista del Islam, o no vamos a resolver el problema. Y no quiero acabar sin un mensaje importante. Las víctimas masivas de la locura totalitaria que nos amenaza son musulmanes. Y los tipos, hombres y mujeres, que luchan con más fuerza contra esta locura totalitaria son musulmanes. Yo dedico mi libro a los hombres y mujeres del Islam que luchan a favor de la libertad. Son los Nelson Mandela del siglo XXI. Y tampoco a ellos los escuchamos demasiado. Somos esclavos del petróleo y por tanto decidimos mirar hacia otro lado. Mientras miremos hacia otro lado, cortaremos cabezas, pero no mataremos la hidra.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook de Oppenheimer Presenta y en nuestra página web, andresoppenheimer.com. Ahí pueden encontrar nuestros últimos programas de televisión y mis últimas columnas del Miami Herald. Bueno, voy a terminar con una reflexión sobre el primer tema que abordamos hoy, el tema que está sacudiendo al mundo, el terrorismo del Estado Islámico o ISIS o Daesh. Este grupo que en las últimas semanas derribó un avión ruso, realizó un ataque sangriento en Beirut y luego, atacó París, dejando un saldo de 130 muertos y cientos de heridos. Estoy de acuerdo con mucho de lo que nos dijo la escritora Pilar Rahola en el programa de hoy, especialmente cuando habló de que esta ola terrorista no se va a acabar mientras no haya una reacción mundial, especialmente desde dentro del mundo islámico, en contra de esta versión radical y violenta del islamismo que se está enseñando en muchas mezquitas de Europa y de todo el mundo con fondos que vienen de Arabia Saudita y Qatar. Esta guerra no se va a ganar solo militarmente. Estados Unidos, Francia, Rusia podrán invadir Irak y Siria y atacar a ISIS, pero eso solo no va a resolver el problema, porque estos fanáticos religiosos van a seguir propagando su ideología suicida por Internet. Creo que el mundo occidental va a tener que exigirle a Arabia Saudita, Qatar y otros países de la zona que tomen medidas mucho más enérgicas para cortarle los fondos a los clérigos radicales que están enseñando esta ideología en todo el mundo. Y si no lo hacen, deberíamos aplicar la reciprocidad. Si países como Arabia Saudita y Qatar siguen prohibiendo iglesias cristianas o judías en sus propios países, prohibiendo todas las religiones que no sean la suya, entonces nosotros no tenemos por qué aceptar mezquitas radicales financiadas por esos países en nuestros países. Y una última cosa que agregaría es que no hay que permitir que estos terroristas de ISIS nos lleven a coartar nuestras libertades o a adoptar políticas xenófobas o racistas contra todos los musulmanes. Me refiero, por ejemplo, a la idea de registrar a todos los musulmanes en Estados Unidos, esta idea que sugirió Donald Trump, aunque ahora parece estar dando un poco marcha atrás. Eso sería hacerle el juego a los terroristas. Hay que combatir a los terroristas y a los que predican la violencia, pero no a la mayoría de los musulmanes que no tienen nada que ver con eso. No hay que convertir a esto en una guerra de civilizaciones. Como decía Rahola, eso es precisamente lo que quieren los terroristas, que nosotros nos radicalicemos para que esto se convierta en una guerra de civilizaciones, Occidente contra Islam, en lugar de una guerra entre civilización y barbarie. En lugar de eso, hay que celebrar y apoyar a los musulmanes moderados que denuncien al terrorismo de ISIS, del Estado Islámico, y evitar caer en la trampa de la radicalización y las guerras religiosas. Bueno, los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Penguin Random House y Editorial Debate. Presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con Cuentos Chinos y Basta de Historias.